soy Armando Ferreira, soy platero de acá de la ciudad de Olavarría, representativo de la platería de Olavarría, que tenemos un estilo bastante particular. Olavarría es la ciudad cabecera del partido homónimo, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Su relieve corresponde a la llanura pampeana y se compone por cerros, sierras y elevaciones menores pertenecientes al sistema de Tandilia. El arroyo más importante para la población es el Tapalqué, que nace en los manantiales de Querandíes y cruza la ciudad de sur a norte. La platería, en todo lo que hace a la zona del Río de la Plata, es una actividad muy vinculada a la actividad económica, que obviamente es la ganadería. Todas estas actividades involucraban al hombre de campo, el uso del caballo, y esto es lo que hace que todo lo que lleva el apero, los frenos, todos los adornos, la rastra, son como la identidad del hombre de campo, y es lo que hace que esta actividad sea tan importante. Provincia de Buenos Aires, Uruguay, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos. Específicamente en nuestra región, la zona de Olavarría y el sur de la provincia de Buenos Aires es una zona muy importante porque es un punto de confluencia de dos culturas, la cultura indígena y la cultura criolla, que tienen como punto de contacto el ganado. El carácter distintivo de la orfebrería olavarriense radica en primera instancia en su origen. El sentido utilitario de la idiosincrasia criolla se fusiona con los saberes de las técnicas europeas, junto con la creatividad local que las transforma y las vuelve propias. El origen de la platería tiene que ver con la tradición española. Cuando llega a América, va a tomar las características de cada región. Por esto, en la zona del noroeste, la platería va a estar muy vinculada a todo lo que tiene que ver con los productos y utensilios de la vida cotidiana. La zona de Olavarría es muy importante, tal vez por el aporte de uno de los artesanos que fue Dámaso Arce, que genera no solamente toda la artesanía, sino también un museo, busca los orígenes, trata de utilizar las plantas, trata de utilizar las herramientas de la región, y esto le da una impronta muy particular, y es por esto que Olavarría es un punto muy importante en lo que hace a nuestra provincia y la platería. La platería de Olavarría se destaca por su estilo florentino barroco y su maravillosa técnica de cincelado. Dámaso Arce fue el principal referente de esta artesanía en la región. Inmigrante leonés, platero, filósofo, coleccionista y docente. Nació en 1874 y a los 13 años viajó a la Argentina, donde murió en 1942. Arce prefirió los diseños con un recargado conjunto de personajes y figuras que aún hoy son definidos como el estilo propio de Olavarría. El platero olavarriense Armando Ferreira es, tal vez, el último aprendiz de los discípulos de Arce. El elemento principal obviamente va a provenir de la propia región. En realidad, las minas de Potosí, en el actual territorio de Bolivia, son las que van a proveer la mayor cantidad de plata para toda esta región. De hecho, el eje económico del Virreinato del Río de la Plata era Potosí-Buenos Aires. Esto hace que, en la medida en que ese material va llegando, va tomando distintas características, y no es lo mismo el material que van a utilizar los araucanos, los mapuches, que el que va a usar la sociedad criolla. Esto va a estar incluso hasta regulado por el Cabildo de Buenos Aires, que entre 1600 y el año 1810 contó con más de 400 artesanos habilitados para este arte. La producción artesanal de Olavarría y en general de toda la llanura pampeana refleja una tradición pluricultural en la que confluyen ornamentos gauchescos y piezas utilitarias con elegantes obras ostentosas, meramente decorativas.
Con el objetivo de perpetuar esta artesanía tan peculiar, en 1978 se creó la Escuela Municipal de Orfebrería y Artes Tradicionales de Olavarría, consolidando a la ciudad como pionera en la institucionalización de la orfebrería a nivel nacional. Sus talleres son semilleros de artesanos tradicionalistas. La ciudad de Olavarría no es una ciudad con turismo, no es una ciudad turística. Al no haber turismo, el trabajo del platero olavarriense es más para coleccionistas y para otro tipo de mercado. En su momento era un oficio que la gente, a medida que iba aprendiendo la técnica, empezaba a trabajar y tenía mucha salida laboral, y hoy en día las cosas obviamente cuestan mucho más, la plata tiene un valor mucho más alto, los trabajos no son tan requeridos todo el tiempo como eran en su momento. Entonces, bueno, en épocas de crisis y demás, este oficio se transforma más bien en un hobby porque no tiene tanta salida laboral. El oficio del orfebre, acá en la ciudad de Olavarría y a nivel nacional, ha pasado por un montón de etapas, ¿no? Antiguamente los trabajos de platería eran de primera o segunda necesidad. El regalo era un cuchillo, era una hebilla de cinto, era una rastra, joyería en el caso de las mujeres. Las sucesivas crisis económicas del país, los cambios de hábitos y las nuevas costumbres pusieron en jaque la vida del artesano en la región, haciendo peligrar también la continuidad de estas tradiciones que dan identidad y recuperan los orígenes de su propia historia. Desde hace más de 40 años, la Escuela Municipal Armando Ferreira enseña el estilo olavarriense sin secretos, entendiendo que el peculiar cincelado solo puede perdurar si es transmitido a las nuevas generaciones, socializando abiertamente las técnicas desarrolladas por Dámaso Arce y sus discípulos. Cuando trabajo en estas cosas que hago, siento lo mismo que cuando me pongo a dibujar o cuando pinto. Es exactamente lo mismo. A veces cuando se habla de arte menor o artesanía incluso, que no digo que esté mal de la palabra, está bien, pero no encuentro diferencia entre lo que es el arte, que es la pintura o el dibujo, y la orfebrería cuando está bien hecha. El dibujo es lo más importante, más allá de la técnica de cincelado, es el basamento de todo. Así lo aprendí, así me lo inculcaron y así reconozco que es. Empecé con este oficio a los 11 años como aprendiz, en una joyería en esa época muy acreditada, que era Moroso y Lira, era una de las joyerías más importantes de la provincia de Buenos Aires y del país. La parte del oficio me la enseñó Mario Lera, y el dibujo también, pero después Herrero Sánchez me dio toda la otra formación artística. Lo que sí tenía Mario era la intuición de que yo tenía capacidad para hacerlo. Tenés que estudiar, tenés que ir a la Escuela de Bellas Artes, tenés que aprender con Herrero Sánchez. Lo que siempre le admiré a Herrero Sánchez fue el conocimiento de técnicas, ¿viste? Tremendo. En los grabados había gente que se dedicaba nada más que a cincelar, exclusivamente a cincelar, y además modelos repetidos, toda la vida haciendo el mismo modelo. El cincelado es un trabajo muy arduo, para que todavía encima uno va a estar haciendo el mismo dibujo toda la vida. Armando Ferreira descubrió su pasión por el arte, pintura, dibujo, escultura y luego orfebrería como aprendiz en una joyería local. Su madre fue un pilar importantísimo para que desarrollara sus habilidades. A pesar de las necesidades económicas, apoyó a Ferreira para que perfeccionara su técnica y pudiera estudiar en la Facultad de Bellas Artes. Con el tiempo, descubrió que su bisabuelo había sido platero y de alguna manera, como un designio ancestral, continuó sin saberlo con la tradición familiar. Aprendiz de los últimos discípulos de Dámaso Arce,
Armando Ferreira destaca la pericia de sus mentores, de quienes aprendió el oficio y también el arte en todas sus expresiones. Sin embargo, el apoyo familiar, tanto en la infancia como en la adultez, dice, fueron fundamentales para convertirse en uno de los plateros más importantes de Olavarría y del país. Las piezas de Armando Ferreira son únicas porque en principio parten de un diseño que los realiza por única vez y son piezas que generalmente tienen un contexto, un argumento, muchas veces en base a lo que el cliente busca y otras veces, bueno, en base a lo que Armando está pensando en el momento que las crea. Sí, son únicas porque, bueno, el diseño es irrepetible. Por ahí la tradición de Armando, la manera de trabajar de Armando es no seriar piezas. También son únicas por la personalidad que le pone, por la parte de él que le pone a cada trabajo que realiza, ¿no? Por las diferentes etapas de la vida, como a todos nos afectan las etapas de la vida. Entonces, él ha plasmado momentos de su vida en las piezas. Es de muy pocas palabras, más de mostrar con el ejemplo, que a través de lo que él, de su vida, de la manera, el arte y la platería y la pintura y el dibujo, es su vida. El apoyo de mi familia siempre ha sido fundamental. Ahora con Nora, que está permanentemente conmigo, siempre ha sido, me ha incentivado en lo que hago. Y como antes también con mi madre, que me apoyó en todo momento. Un día llego a mi casa y mi madre me dice, contentísima, ella, te llaman de los dos lados del correo, tenés para elegir. El correo del ferrocarril. Yo estaba trabajando en Amorosa y Lira, que prácticamente no me pagaban. Y yo no mostré ninguna alegría. Entonces mi vieja me dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Y no, le digo, qué sé yo. Ella tenía una necesidad extrema, teníamos, ¿no? Si en ese momento yo me hubiera ido a trabajar al ferrocarril o al correo, ya seguramente me hubiera seguido dedicando también como un hobby a algo, a pintar, a dibujar, pero nunca hubiera aprendido el oficio este. Siempre ha estado apoyándome y acompañándome cuando ha podido. Por ejemplo, cuando yo salgo, siempre salgo con ella a todos lados. La continuidad en la familia está asegurada. Por lo menos yo no sé si seré muy optimista, pero no creo serlo en demasía. Bueno, está Juan Ángel, que está enseñando en la escuela. Diego, que está enseñando pues, también el oficio en San José, en Entre Ríos. Él también se dedica a enseñar. Es un platero importante, un gran cincelador y un gran dibujante. Mi hijo, que está en Luyaba, en Córdoba, que también hace trabajo de mucho nivel, de mucha calidad. Así que bueno, en ese aspecto creo que vamos bien. El taller de Ferreira, como el de la mayoría de los plateros de Olavarría, se encuentra en el fondo de su propia casa. Un pequeño patio lleno de plantas y una frondosa parra separan apenas la intimidad del hogar con el lugar de trabajo. Allí pasa horas entre mates, lápices y herramientas, dando vida a las piezas más espectaculares de la región. Cada tanto levanta la vista, mira el papel, imagina la obra terminada. En ese lugar de introspección, la familia, el paisaje, la llanura y su propia historia se fusionan con el dibujo cargado de detalles y el sonido típico del cincelado olavarriense. Generalmente yo dibujo mucho, así que tengo muchos dibujos.
trazo líneas y voy viendo qué es lo que hago. Generalmente trabajo en base al ornamento clásico nuestro, que le decimos florentino, que no tiene mucho de florentino, pero que bueno, da una idea de una cosa elegante, más o menos refinada, digamos. Aparte de ese ornato utilizo la flor de cardo como ornamento, como elemento un poco de la zona, y motivos gauchescos y también de los indios, porque acá hubo cosas muy importantes relacionadas con los indios. Es una cosa que sigue vigente porque uno que siempre ha escuchado historias de ellas. La obra en plata de Armando Ferreira está impregnada por el estilo olavarriense, pero contiene fuertes rasgos distintivos que a los ojos de los entendidos hacen que sus trabajos sean muy preciados por su creatividad. Cada artesano le ha ido agregando su sello distintivo al clásico florentino. El de Armando se caracteriza por sus notas gauchescas y mitológicas, inspiradas en la historia de esta particular zona de la llanura pampeana. Es un taller chico, como ustedes ven, y entonces está dividido en un lugar, una mesa que es para dibujo, y a veces la utilizo también para la talla en cera, otra mesa que es doble, que es para calado, limado, toda la parte de liso, un lugar que es para soldar y fundir, y otra mesa que para cincelado y grabado. También tengo un sector que está en las laminadoras y el banco de estirar que son también esenciales para el trabajo. Nosotros compramos la plata en Buenos Aires, la plata en granalla, que es la plata pura, y la llevamos al título 925 con cobre, con la liga que es cobre. Eso se funde, lo hacemos nosotros mismos, se tira en una carceleja que se llama, que uno obtiene una planchuela que tiene aproximadamente 200 gramos, 250 gramos, y después en una laminadora, que son 2 rodillos, vamos laminándola, es decir, estirándola, tiramos hasta llevarla al grosor que necesitamos. El primer paso es la pieza propiamente, ahí se utilizan las técnicas de limado, de calado, después de soldadura, y después ya viene el proceso del cincelado, que es el trabajo que más representa al estilo olavarriense. La pieza la llenamos con un material que nosotros mismos preparamos, que está hecho con ferrite rojo, con piedra resina, y es lo que le da la consistencia necesaria para que la pieza no se abolle o no se hunda. Para lograr el relieve corta y baja, corta y baja. Cuanto más cortadas y bajadas haga, mayor relieve obtiene. Armando, o sea, también viene de esta escuela, de la escuela de Arce, de la escuela de otros grandes pioneros que tuvo Olavarría en lo que es la orfebrería. Entonces, bueno, desde ya, desde su formación, desde la gente que lo fue influyendo a él, hace su obra una obra, digamos, que tiene la impronta o la esencia de estos orfebres y que además tiene su impronta, su esencia. Armando tiene una entrega total a lo que hace, como el artista renacentista que tiene conocimiento, tiene amor por el dibujo, por la escultura, por todos los detalles y por lo de fondo. Yo siempre recuerdo que cuando éramos más jóvenes y él tenía mucho trabajo para hacer y tenía muchos encargues, y yo venía del trabajo mío y lo miraba y seguía con el mismo trabajo. Yo no entendía si ya se veía terminado, qué pasaba. Y es que con el tiempo, hace 48 años que estamos casados, con el tiempo fui entendiendo
esa entrega, ese gusto, ese placer que tiene mientras lo hace. Todo lo que sea valorar una pieza de estas que hacemos nosotros es muy difícil de lograr lo que uno considera que tiene que valer, ¿no? Yo los precios generalmente no los doy antes de hacerla la pieza. Trabajo con esa condición también. Cuando termine el trabajo, les digo el precio. Eso lo empecé a hacer con un coleccionista de Buenos Aires hace muchos años. Me dijo, mire Ferreira, yo a usted nunca le voy a pedir precio, porque si yo a usted le pido precio, lo voy a atar a ese presupuesto. En cambio, si no le pido precio, usted va a poder hacer lo que quiera. El dibujo es, para Ferreira, el basamento de toda su creación. No funciona como un boceto o una mera idea de su trabajo, sino que es una obra de arte en sí misma. El tiempo que dedica a cada una de sus piezas, el detalle minucioso y la pericia para cincelar, hacen que cada una de sus piezas sea única e irrepetible. Tengo 2 o 3 clientes, no son más, pero son clientes muy importantes. Uno es muy importante, un cliente que él quisiera tener todo lo que yo hago. En las exposiciones es muy difícil que alguien compre una pieza importante. Puede surgir algún cliente esporádicamente, pero sí me gusta asistir a esos lugares porque muestro lo mío, me encuentro con otro artesano, fundamentalmente, no tanto plateros. Plateros van algunos, pero no mucho. Muy respetado en la ciudad, no es para el gran público, pero uno se cruza con cualquier persona y lo conoce, y la gente que sabe de arte lo valora, es respetado y es conocido, ya te digo, no a nivel popular, porque bueno, creo que el arte es así, es un poco más íntimo, más exquisito. La platería o lavarriense constituye parte del patrimonio cultural de la comunidad y representa e identifica la región por su calidad artística. La forma que aparece detrás de cada golpe de cincel crea una historia, una figura, un misterio que se va develando con la mano del creador. La Escuela de Orfebrería, bueno, se fundó en el año 1978 y se fundó la escuela justamente porque como que se estaba perdiendo los viejos artesanos, los viejos talleres de la ciudad estaban cerrando y se estaba perdiendo la técnica del cincelado lavarriense, que es muy conocida a nivel nacional y de mucho prestigio por el trabajo que tiene. La escuela es la que en la actualidad sigue manteniendo viva esta tradición, que ya es parte del patrimonio de La Barría. Ya somos una ciudad muy caracterizada por la orfebrería y que la escuela siga todavía trabajando sobre eso, no solamente en la ciudad sino en los pueblos, mantiene todavía viva la tradición. Yo lo que siempre aspiro es que realmente la persona que me compre algo guste de lo que yo hago. Yo quiero que esa persona la goce, la disfrute. La platería en este momento ha tomado un auge muy importante. Nosotros hemos logrado una expansión a través de la escuela porque vino mucha gente de distintos lugares de la República y también casos de otros lados. Llegó a venir una persona de Alemania que se empezó a comunicar conmigo desde Alemania. El tipo venía a aprender desde Alemania, a aprender platería conmigo. Bueno, él se enamoró tanto de la platería que se quedó a vivir en Argentina. No encuentro diferencia entre lo que es el arte, que es la pintura o el dibujo, y la orfebrería cuando está bien hecha. El dibujo es lo más importante, más allá de la técnica de cincelado, es el basamento de todo.